La gran pregunta en jóvenes y adultos es ¿por qué es que aún no han aprendido? En algún momento creímos que estar inmerso en una cultura letrada era suficiente. Y luego pensamos que las personas nos alfabetizamos en cuanto estamos en contacto con los materiales escritos y alguien me enseña. Y hoy en esta sociedad decimos que eso no es suficiente. Coincidimos totalmente con Marieta, con María del Carmen, cuando nos dice todos somos letrados. Es verdad, todos somos letrados en algún nivel. Todos vivimos en una cultura letrada y lo primero que tenemos que hacer es reconocer en el otro el conocimiento letrado que tiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Si nosotros queremos un joven, un adulto incluido y sosteniéndose en un sistema educativo, quizás podamos identificar en los sujetos distintos, no sé, no me animo a decirle niveles, distintos tipos de letramento. Algunos hacen más probable que este sujeto aprenda en ese centro de estudio y otros tipos, lectores, escritores, no le permiten sostenerse en la propuesta educativa. Otro tema es revisemos nuestras propuestas educativas. Nos proponemos dos cuestiones en este ratito. Una, identificar qué se está preguntando este joven y este adulto cuando se enfrenta al lenguaje escrito, pero también cómo contribuimos a que avance en la interpretación de ese texto, en la comprensión y en la interpretación de ese texto. Al mirar esto, ¿todos pueden construir en alguna medida sentido de lo que están viendo? ¿Sí? Sí. Cada uno de ustedes apeló a sus conocimientos, sus vivencias, sus experiencias, porque es un objeto el que está dibujado, conocido por la cultura del Uruguay y me imagino que de la Argentina también. Estamos simulando esta situación para ponerlos en lugar de aquel joven, aquel adulto que enfrentado a un texto va a asirse de lo que puede entender. Cada uno va construyendo sentido a partir de lo que tiene. Y aquí quizás no haya muchas personas que conozcan o que hablen, escriban el alemán. Pero como lectores que somos, tratamos de preguntarle a ese texto más cosas. Queremos construir más sentido aún. Sé que se trata de un molinete, y si indagamos en el texto un poco más, a ver qué otra información o cuánta información podemos extraer a este texto. Y ustedes ahí me dirán alguna información según los conocimientos que ustedes tienen. Por ejemplo, que se pliega de manera regular, que aparecen las dimensiones de ese papel. Ustedes identifican el título y el subtítulo, ¿sí? Bien. ¿Cuál podría ser el título? Esto hace el que quiere aprender a leer y escribir permanentemente. Pero ¿cuál es el título? A ver, aventuren una hipótesis. Una fábrica de papel. ¿Qué otro título aventuran? Elaboración en papel. Elaboración en papel. ¿Qué otro título? Molinete de papel. El sistema de escritura está pautando que el título tiene dos palabras. Una corta y una larga. No sabemos muy bien qué significa un molinete, el molinete u otra opción. ¿Y como subtítulo? ¿Cuál puede ser el subtítulo? Paso a paso. ¿Qué más? Hazlo, tú hazlo. Genial. Gira, que gira. Sopla, que sopla, porque el que está intentando leer está posicionado desde el lugar en que quiere comprender cómo funciona este sistema de escritura que en nuestra cultura es alfabético. Todos somos letrados y todos nos posicionamos al tratar de construir sentido en este texto desde distinto lugar. ¿Qué entendemos por alfabetización? La alfabetización conlleva tres cuestiones claves. No es solo conocer el objeto de estudio, sino tener actores, referentes, que manejen estos materiales, que se apropien de estos materiales y que nos enseñen a los principiantes, a los que estamos incluyéndonos en esa cultura escrita,
los modos de uso en una sociedad particular. Los materiales escritos, los modos de uso, no se dan de manera aislada, sino que se dan siendo partícipes de una comunidad. Pautas de referencia sobre tipos lectores y escritores en español como primera lengua. Este es un material elaborado por ProLé que lo que contiene es la descripción de un lector desde que nace hasta que egresa de la universidad. El mejor lector y el mejor escritor posible. Entre la realidad que tenemos y el ideal del lector, acá hacemos una descripción en relación a 5 componentes, que ahí están diagramados. El conocimiento del sistema, el conocimiento lingüístico y el conocimiento discursivo, ustedes lo ven en los círculos concéntricos, el comportamiento lector y la comprensión textual. En lectura y en escritura funcionan de la misma manera. No es solamente entender cómo funciona el sistema, entender cuál es la relación fonema-grafema y cómo se da esta relación. También es entender cómo funcionan las mayúsculas y las minúsculas, el uso del tilde, de la diéresis, de todos los signos de puntuación, de otro conjunto de marcas gráficas como los guiones, las barras, las llaves, que también hacen a dar significado a un texto escrito. Y además, todas las reglas que regulan eso, lo que incluye las reglas de ortografía. Él tiene que entender que es un sistema convencional, que los símbolos son limitados, el orden de las letras en el interior de las palabras no puede ser cambiado. ¿Qué hago yo con un chico que escribe en vez de sopa, sapo? O para escribir sapo está en una etapa silábica y usa las 2 consonantes, la S y la P. Yo en algún momento le tengo que mostrar que sapo tiene 4, que son la O, se las doy y que trate de escribir sapo para comparar sus propias escrituras. ¿No? Parto de lo que sabe y le agrego complejidad. La hipótesis de la variedad. No puede haber 3 A juntas. Sin embargo, la A puede aparecer 3 veces. En manzana, en palangana, en sábana. Es decir, ahí estoy yendo contra una de sus hipótesis y le complejizo y le muestro que, bueno, en algunas circunstancias no tiene sentido repetir la misma letra. En otras aparece. No todas las letras pueden ocupar cualquier posición y ahí entro en las cuestiones también ortográficas. Las letras registran el sonido de las palabras y nunca recogen las características del objeto representado. Es de perro, no tiene nada que ver con perro. Esas son cuestiones que él tiene que identificar con perro objeto del mundo perro. Las letras registran segmentos sonoros menores que la sílaba. Las letras tienen valores sonoros fijos, a pesar de que muchas tienen más de un valor sonoro, y ahí entramos con las dificultades ortográficas. El tilde tiene un uso que determina el significado, no es lo mismo médico, médico que médico. Todas esas son cuestiones en niveles de complejidad que el estudiante tiene que ir entendiendo para entender cómo funciona el sistema. ProLé elaboró los blogs 0, 1 y 2 de lectura y escritura para adolescentes y jóvenes. Se pueden descargar, están en la página de ProLé, y lo que tienen es la ventaja de que cada una de estas actividades yo puedo fotocopiar o imprimir como ficha de trabajo para mi estudiante. Por ejemplo, si miramos la primera, ¿dónde en esas palabras dice camiseta? Entonces, lo estoy obligando a ir al interior, es decir, a leer más allá del indicio de inicio y del inicio de cierre o de final de palabra, que es lo que hacen nuestros estudiantes muchas veces al principio, ¿verdad? En este caso, él tiene que, a partir del dibujito, identificar la profesión. En este caso, salimos de la palabra y vamos a las estructuras mayores. Te aparecen algunos grafitis, lo que tiene que hacer es ordenarlos. De alguna manera lo que estamos haciendo entonces acá es trabajar los blancos, el concepto de palabra, las palabras completas, las palabras léxicas. Estamos entonces saliendo de esa relación fonema-grafema y yendo a estructuras un poco mayores. La garantía que tiene que dar la escuela es accedamos o hagamos más probable que nuestros estudiantes accedan a mejores niveles de comprensión. Como maestra, como profesora, hago un repartido y le entrego este párrafo a los estudiantes que dice: Buster Keaton creó un personaje que vivía todo tipo de aventuras y catástrofes sin inmutarse en absoluto. Nunca se reía ni lloraba, es más, por contrato, tenía prohibido reírse en público. Bien, esta es la pregunta que nuestros estudiantes se hacen. ¿Y quién es Buster Keaton?
vamos a simular una situación de aula. Esto lo vamos a plantear para que en dúos, en tríos, conversen entre ellos, ¿sí? Y que puedan buscar una palabra que quiera que, sustituyéndola por la subrayada, no cambie el sentido de lo que el enunciado dice. Vieron que ahí la palabra es inmutarse, por cuál la cambiarían y por cuál no. Cada uno de nosotros, seguramente, si esto lo hiciéramos de verdad, tendríamos bastante para discutir con nuestros compañeros de al lado, porque hay algunas que obviamente no serían un sinónimo. Pero hay otras que habría que leer un poco más el texto para precisar cuál es la mejor palabra para ubicar en lugar de la que está subrayada. Hagamos conversar a nuestros jóvenes, a nuestros adultos, que las propuestas se centren en la conversación sobre la propuesta, que no tiene que ser una resolución individual, sino que la respuesta puede ser co-construida con el resto de los participantes. Después de varios experimentos extravagantes, en 1927 llegó la primera película sonora. ¿Cuál elegimos? Discutamos, que discutan. ¿Cuál sí? ¿Cuál no? ¿Cuál es la más pertinente? Pero también cabría esta otra. ¿Por qué? Y es la manera en que nosotros creemos que podemos ir construyendo, que los estudiantes, los jóvenes, los adultos, pueden ir construyendo sentido o el significado de estas palabras en este contexto. Ustedes acuérdense que la sinonimia y la paráfrasis son dos recursos que me permiten avanzar en la comprensión, pero al mismo tiempo manifestar comprensión de lo leído. Entonces, otra vez extrajimos de este libro un enunciado. El cine nació, creció y alcanzó la fama sin pronunciar una sola palabra. Es lo mismo que decir, y ustedes que conocen a sus estudiantes, a sus jóvenes, a sus adultos, ¿qué creen? ¿Se generará conversación o no? ¿Sí? Intentarán buscar cómo decimos esto. Lo hemos trabajado y han salido cosas graciosas, ¿no? Como, lejos de ser silenciosas, las salas de cine eran un relajo. Y estamos interpretando fielmente lo que el autor quiso decir. Entonces aquí vamos a instalar una situación de escritura, la lectura de enunciados breves, que vamos a poder relacionar con la actividad que hicimos hace 2 días en relación al léxico, porque se vincula, y vamos a empezar a aprender a comprender. Esto que muchas veces le decimos a los estudiantes, a ver, después que leas, contámelo con tus palabras. Esto no es fácil. No es fácil apropiarse del significado del texto, de lo que el autor quiso decir en el contexto que lo escribió, y yo decirlo en mis palabras. Pero sí estamos interviniendo de esta manera, y acá hay inspectores que nos acompañan, que nosotros hemos incluido este tipo de actividades para aprender y enseñar a comprender desde los cuadernos para leer y escribir en primer año. Que con 6 años ya puedan decirnos con sus palabras qué es lo que entendió. Es lo que más esperamos con esto, que es tan sencillo y que ustedes seguramente tienen prácticas de aula mucho más ricas de lo que estamos enseñando ahora. Queremos que se genere batahola, que se genere conversación, que se discuta, que se acuerde, que se escriba. Entonces, como todos tienen que acceder a comprender el texto, a informarse, en algún momento les digo, les voy a leer el texto de donde fui extrayendo esos enunciados que ustedes estuvieron trabajando. Solo un fragmento para ver qué pasa con ustedes como lectores. Imagínense que ustedes estuvieron poniendo sus palabras en lugar de las palabras del texto. Luego estuvieron poniendo expresiones, nuevas expresiones, que manifestaban que ustedes habían comprendido y que pueden sustituir muchas o algunas de los enunciados que acabo de leer. ¿Qué se siente como lector? Se siente que voy invocando, voy entendiendo, voy haciéndome de un léxico que ya me resulta conocido porque lo vengo leyendo, escribiendo y discutiendo con mis compañeros. O al leer este texto estoy en una situación de extrañeza total,
siento que no pertenezco a este lugar, que otros hablan sobre algo conocido y yo no, o siento lo contrario. Comprendo, conozco, ya sé de qué me están hablando. Reafirma, de pertenencia, ¿verdad? Esto yo lo entiendo, yo lo puedo manejar. Y cuando pude poner en mis palabras, también escuché a los otros grupos cómo habían reformulado ese enunciado y que a mí no se me había ocurrido que lo podía decir de esa manera. Entonces me fui apropiando, fui construyendo el significado del texto, no porque lo leí únicamente, sino porque sobre todo discutí con los demás sobre las palabras, sobre las ideas, y ahora estoy, cuando escucho, resignificando eso construido entre todos.